Casi el 60% del territorio peruano está cubierto por bosques naturales. Un tesoro por los productos y servicios que brindan. Y una oportunidad para el desarrollo económico sostenible. Y el bienestar de las personas. La tala ilegal es una amenaza para la conservación de estos ecosistemas. Y es competencia desleal para los empresarios formales que invierten en el sector. A lo largo de los años, el Estado peruano ha desplegado diversas políticas, normas y acciones para hacerle frente a este problema. Para disminuir la tala y el comercio ilegal de madera. Sin embargo, se requería saber: ¿cuál es la dimensión del problema? ¿Cuál es el porcentaje de tala y comercio ilegal de madera? ¿Cómo aseguramos mediciones periódicas para conocer el avance o retroceso del Perú en este importante tema? Muy buenos días, quien les habla Carlos Arévalo, yo soy el moderador encargado de este evento y doy la bienvenida a todos y todas las presentes. Todos somos conscientes que uno de los problemas que enfrenta el sector forestal es el de las actividades ilegales presentes en las diferentes partes de la cadena de valor que se puede generar a partir de los bosques, ya que afectan la competitividad y causan daños ambientales que en muchos casos pueden ser irreversibles. Por lo que el día de hoy, la presidencia del Consejo de Ministros y el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, OCENFOR, desean socializar los hallazgos del estudio, estimando y mejorando la legalidad de la madera en el Perú, con gobiernos regionales, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre y sus administraciones técnicas. Nuestro programa está dividido en 4 bloques. El primer bloque son las palabras de bienvenida. El segundo es la presentación del estudio. Tercer bloque tenemos un panel y finalmente tenemos la presentación de los siguientes pasos y cierre del evento. En este evento tenemos la presencia de diversas autoridades y representantes que hoy nos honran con su presencia, a quienes voy a nombrar y agradezco puedan prender sus cámaras. En principio tenemos a Cintia Arguedas, asesora del viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros. También tenemos a Marco Enciso, director general de Política y Competitividad Forestal y de Fauna Silvestre, representante de la Dirección Ejecutiva del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, SERFOR. Tenemos al gobernador Luis Guillermo Hidalgo Kimura, del Gobierno Regional de Madre de Dios, presidente. Tenemos a Francisco Antonio Peso Torres, presidente del Gobierno Regional de Ucayali. Tenemos también a Manuel Noriega, gerente general de Loreto, representante del presidente del Gobierno Regional de Loreto. Y a Víctor Miyakawa, gerente del programa Forest de USAID y el Servicio Forestal de los Estados Unidos. Ahora doy pase a nuestras autoridades y representantes para escuchar sus palabras de bienvenidas, quienes tendrán 5 minutos y vamos a iniciar con Cintia Arguedas. Adelante, Cintia. Buenos días para todos los y las asistentes, autoridades y representantes. Por especial encargo del Viceministro de Gobernanza Territorial, agradecer a todos por su interés en participar de este evento. El tema que nos congrega es de suma importancia. En el video que acabamos de ver se muestra el potencial del sector forestal peruano para convertirse en un sector importante para nuestra economía, por su capacidad para generar empleo y desarrollo sostenible, especialmente en las regiones amazónicas, las que concentran en su territorio la mayor cantidad de hectáreas de bosques naturales. Como se ha señalado también en este video, en los últimos años Perú ha desarrollado políticas públicas, ha aprobado una serie de normas y ha realizado un esfuerzo para articular planes de acción enfocados en el desafío de la lucha contra la tala y el comercio ilegal de madera, y para reducir la ilegalidad en esta importante cadena de valor.
La presidencia del Consejo de Ministros del Perú, atendiendo al carácter multisectorial que este desafío demanda y en cumplimiento de nuestras funciones orientadas a la obtención de resultados que impacten en el bienestar de la ciudadanía y en el desarrollo del país, a fines del 2018 se tomó la decisión de contar con una metodología que le permitiera al país estimar el porcentaje de tala y comercio ilegal de madera, y de esta manera obtener un indicador para evaluar el impacto y seguir afinando las políticas y acciones que se vienen emprendiendo. Esta decisión de establecer formalmente una metodología para medir el valor cuantitativo de la ilegalidad debería ir acompañada del rigor científico. Por ello, la PCM ha formado un equipo de trabajo con los socios estratégicos del Perú en el sector forestal, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y el Servicio Forestal de los Estados Unidos, quienes desarrollan este trabajo junto con expertos internacionales en este tipo de mediciones, con la revisión técnica de integrantes del programa FAO-EUFLEG. Los resultados que hoy se presentan en este evento son un punto de partida, un proceso en construcción para que todos los actores gubernamentales, no gubernamentales y de cooperación, abocados al desafío de la lucha contra la tala ilegal de madera, nos podamos sentar en la mesa a mejorar y consensuar definiciones, a seguir mejorando la información existente y otros insumos requeridos para afinar la metodología para futuras estimaciones, entre otros aspectos de la agenda, ya establecida por la Comisión Multisectorial Permanente de Lucha contra la Tala Ilegal de Madera. Esta comisión hace un mes aprobó la nueva Estrategia Nacional Multisectorial de Lucha contra la Tala Ilegal 2021-2025, en donde los resultados del estudio que hoy presentamos fueron insumos imprescindibles para su desarrollo. Todo el esfuerzo invertido en este proceso, que ha tomado como un año para conocer más sobre la ilegalidad, no puede quedarse en una fotografía del momento. Necesitamos tener indicadores cada año. Por ello, la decisión a nivel de gobierno es continuar realizando las estimaciones para obtener el porcentaje de tala y comercio ilegal de madera. Ese es el trabajo que en adelante va a realizar el Organismo de Supervisión y Fiscalización de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, o SINFOR, en su calidad de ente supervisor y Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial Permanente de Lucha contra la Tala Ilegal. Con este estudio, el Perú cuenta por primera vez con una estimación realizada por método directo, el primero implementado en Latinoamérica entre los diversos sistemas de verificación de la legalidad forestal que utilizan los países, y es una señal clara de que el gobierno del Perú está apostando por la transparencia en el sector forestal y a su vez representa un paso importante en el cumplimiento de los compromisos asumidos por nuestro país en los diversos acuerdos internacionales suscritos para garantizar la continuidad de los bosques y la biodiversidad, patrimonio natural de todos los peruanos y peruanas. Muchísimas gracias. Agradecemos entonces a Cintia Arguedas, quien nos ha hecho un rápido resumen del estudio y ha presentado puntos importantes sobre el sector forestal. Ahora quiero dar paso a Marco Enciso, director general de Política y Competitividad Forestal y de Fauna Silvestre, representante de la Dirección Ejecutiva del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, SERFOR. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenos días, señores gobernadores regionales, representantes de la presidencia del Consejo de Ministros, colegas de los SINFOR, de las Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre del SERFOR, colegas del programa FORES de USAID y de Servicios Forestales de los Estados Unidos, y equipo de SERFOR presente en este evento. Es un gusto dirigirme a ustedes en representación del director ejecutivo del SERFOR, viceministro José Muro, para darles una cordial bienvenida a la presentación del estudio denominado Estimando y Mejorando la Legalidad de la Madera en el Perú, documento que contiene 6 publicaciones que analizan el proceso forestal en el país desde diferentes ámbitos, representando una importante fuente de conocimiento para el empoderamiento y crecimiento del sector forestal, dentro del cual nuestras instituciones se desenvuelven. Como es de conocimiento de todos, los bosques constituyen espacios que proporcionan un sinnúmero de oportunidades en recursos y servicios. El más visible es el aprovechamiento de recursos forestales maderables, el cual requiere de planes de manejo forestal con el fin de garantizar la sostenibilidad de nuestro patrimonio forestal, y en cuyo proceso intervienen diversas instituciones vinculadas con la formulación, evaluación, control y supervisión,
como son las autoridades regionales forestales y de fauna silvestre, los INFOR y el CERFOR. De manera muy sucinta, debo señalar que este estudio propone una metodología para determinar el índice de legalidad, la cual permitirá contar con una línea base de información sobre el aprovechamiento ilegal de la madera, así como las proyecciones a futuro, lo que nos servirá de sustento para mejorar las políticas públicas, las medidas y estrategias orientadas a la promoción del comercio de la madera legal en el mercado nacional e internacional. Asimismo, quiero mencionar la importancia de otras publicaciones referidas a costos de formalización, exportaciones e importaciones, buenas prácticas, flujos de oferta y demanda en la cadena productiva de la madera, definiciones de ilegalidad, las cuales también aportan a identificar las brechas y la situación en el sector. En esa línea, el CERFOR, en su condición de Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, viene trabajando una serie de acciones destinadas a reducir los índices de ilegalidad. Es así que el año pasado hemos logrado que el Ministerio de Economía y Finanzas apruebe el rediseño del Programa Presupuestal 130, que incluye un nuevo producto denominado Bosques con Vigilancia y Control Efectivo, el mismo que permite visibilizar los servicios que se brindan en control y vigilancia a lo largo de la cadena productiva de la madera, el proceso en el cual hemos participado gran parte de los aquí presentes. Asimismo, venimos desarrollando proyectos de inversión pública destinados a mejorar nuestras sedes u oficinas para mejorar los servicios de atención a los usuarios, así como la determinación de las brechas y niveles de servicio para la adecuada gestión forestal y de fauna silvestre a nivel nacional. Finalmente, aprovecho la oportunidad de manifestarles que el CERFOR, en su condición de autoridad nacional y ente rector del Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre, SINAFOR, está comprometido en diseñar e implementar todos los mecanismos necesarios destinados a garantizar la legalidad de madera en el país de manera articulada con todos los actores involucrados del sector. Entonces, quiero desearles un buen evento y muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias, Marco Enciso. Nos daba la bienvenida y nos señalaba también algunos aspectos importantes y pasos que el CERFOR está realizando para reducir la ilegalidad de la madera. Ahora quiero presentar a Luis Guillermo Hidalgo Kimura, presidente del Gobierno Regional de Madre de Dios. Adelante. Muy buenos días con todos. Un saludo para la señora Cintia Arguedas, representante de la PCM, para el señor Marco Enciso, representante del CERFOR, para nuestros colegas gobernadores Francisco Peso de Ucayali, el director ejecutivo del gobierno regional de Loreto, y al señor Víctor Miyakawa del programa Forest de USAID, el Servicio Forestal de los Estados Unidos, y a todos quienes están hoy día presentes en este evento, estimando y mejorando la legalidad de la madera en el Perú. Nuestra región Madre de Dios es una de las regiones con mayor biodiversidad del mundo. Nuestro capital natural es una fuente de riqueza y beneficios para nuestra población y para el país. Es nuestra responsabilidad como autoridad promover un aprovechamiento y que éste se incremente, porque eso significa un desarrollo social y económico para nuestra región y para el país. Como autoridad encargada de administrar los recursos forestales y otorgar derechos de aprovechamiento a los particulares, nos corresponde asumir un rol promotor y vigilar para que este aprovechamiento se realice con criterios de sostenibilidad y conservación, tal como lo señala nuestra Constitución política y las leyes. Promover el aprovechamiento sostenible nos asegura ser competitivos como región y como país. Hacerlo con conservación nos permite obtener recursos de manera indefinida en el tiempo, y eso nos proyecta a un equilibrio entre el desarrollo económico y ambiental en nuestra región. Para poder gestionar adecuadamente los recursos, es muy importante que podamos medir si estos están siendo aprovechados de forma legal, y aquí la importancia del estudio que hoy se nos está presentando, estimando y mejorando la legalidad de la madera en el Perú, porque nos ofrece una metodología para medir qué cantidad de recurso forestal maderable está siendo o no aprovechada de manera legal y sostenible en nuestra región y en el país. Sus resultados serán muy importantes
porque nos orientan a tomar decisiones para administrar y controlar los recursos, para fortalecer alianzas con los ciudadanos, el gobierno nacional y el sector privado, pero sobre todo porque si logramos un resultado favorable, mostrando que en nuestra región se incremente el aprovechamiento de origen legal de la madera, permitirá generar mayor confianza a los mercados nacionales y extranjeros y podremos captar esa atención y capitalizarla en un mayor comercio, producción, inversión y crecimiento del mercado. Y esto genera beneficios directos al ciudadano. Saludamos el trabajo que está haciendo los Infor y como gobierno regional mostramos nuestro apoyo poniendo a disposición nuestro capital humano, logístico y de información para aplicar la metodología y contribuir conjuntamente al indicador que se quiere lograr. Takishi, muchas gracias. Muchas gracias, Luis Guillermo Hidalgo Kimura. Él nos señalaba las potencialidades de la región de Madre de Dios, la promoción del aprovechamiento sostenible de los recursos y la importancia de este estudio, estimando y mejorando la legalidad de la madera en el Perú. Ahora quiero dar el paso a Francisco Antonio Peso Torres, presidente del Gobierno Regional de Ucayali. Adelante, por favor. Muy buenos días. De verdad, es importante este evento. Por eso, saludar a todos los presentes, a los representantes del Consejo de Ministros, del CERFOR, OSINFOR, a mi colega gobernador de Madre de Dios y también al equipo técnico del Gobierno Regional de Loreto y del programa USAID, ¿no? Panelistas que están presentes. Les agradezco por haber invitado a este importante evento. Creo que junto a mis homólogos de las regiones amazónicas de Loreto y Madre de Dios, representamos una importante superficie del territorio nacional. Albergamos parte de la hermosa Amazonía peruana, con su flora y su fauna silvestre, pueblos originarios con sus costumbres y tradiciones ancestrales, que de su racional y adecuado manejo depende todos los pueblos que habitamos en esta importante extensión de nuestro país. Por ello, hoy lunes 26 del presente, estamos reunidos de manera virtual para conocer los resultados del estudio denominado Estimando y Mejorando la Legalidad de la Madera en el Perú, elaborado por la PCM con el apoyo de la FAO, la Unión Europea y USAID. Entiendo que este trabajo se desarrolla en cumplimiento a las políticas y los planes nacionales que buscan mejorar la gestión forestal en el Perú a cargo de instituciones como CERFOR, OSINFOR y los gobiernos regionales. Ucayali es una región eminentemente forestal y Pucallpa es considerado como la capital industrial forestal de la Amazonía peruana. De manera articulada con los actores, venimos desarrollando una esforzada labor, mejorando día a día nuestros índices de legalidad para el aprovechamiento sostenible de los recursos que nos provee el bosque. El reto es grande, sobre todo en este contexto de la pandemia del COVID-19. Es así que, a nombre de todas las administraciones regionales, agradecemos
a las instituciones que han hecho posible este estudio, pues sus resultados nos ayudará de manera sustancial a todos los involucrados para mejorar las actividades que se vienen desarrollando en la búsqueda de asegurar el origen legal de la madera, desde el bosque hasta las industrias, incrementando con ello de manera adecuada la cadena productiva y la competitividad del sector forestal en su conjunto. Que este evento contribuya a los esfuerzos que venimos realizando desde las regiones. Muchas gracias a todos y bendiciones. Muchas gracias, Francisco Antonio Peso Torres, presidente del Gobierno Regional de Ucayali, quien nos mencionaba la representatividad de su región junto a Madre de Dios y Loreto sobre la Amazonía del Perú. Pero también planteaba que constituye un gran reto asegurar el origen legal de la madera, sobre todo aquí en Ucayali, en su región, que es eminentemente forestal. Ahora quiero dar paso a Manuel Noriega, gerente general de Loreto, representante del presidente del Gobierno Regional de Loreto. Adelante, por favor. Sí. Buen día a todos. El que les habla, Manuel Noriega, gerente general del Gobierno Regional de Loreto. Y también estamos participando de esta importante actividad acompañado del ingeniero Manuel Sanz, gerente de Desarrollo Forestal de Fauna Silvestre, y el ingeniero Sixto Luna, especialista forestal. Bueno, saludar a la iniciativa de la Presidencia del Consejo de Ministros de CERFO, ¿verdad? La presencia también de los gobernadores regionales, tanto de Madre de Dios como de Ucayali, y a los representantes de USAID, por todo este esfuerzo que están desplegando. Loreto es una región que tiene aproximadamente 36 millones de hectáreas de bosque, de los cuales 9 millones de hectáreas es de bosque de producción permanente, BPP, ¿correcto? Y 5 de comunidades nativas. Entonces, verán que tenemos un tremendo potencial, pero siempre hemos estado con este problema de la legalidad de la madera, porque eso es fundamental. Y gracias a este estudio que nos están presentando el día de hoy, seguramente va a haber mecanismos adecuados o metodologías adecuadas que nos permitan controlar esta legalidad. A nosotros en Loreto definitivamente nos interesa sobremanera esto, porque con ello vamos a poder reactivar inclusive el sector forestal, pero reactivarlo de manera sostenible, haciendo uso legal de la madera. Esto es muy importante. Gran parte de las trozas que tenemos acá en Loreto, casi el 50%, un poco más o un poco menos por allí, va a Pucallpa, a Ucayali, ¿verdad? Entonces, de ahí nomás se darían cuenta de lo importante que es también para Loreto esta actividad. Pero nosotros acá en la región estamos también desarrollando esfuerzos que nos conduzcan a este propósito según la competencia que vamos teniendo. Por ejemplo, con la ordenanza regional 008-2020, del publicado el 2 de septiembre de 2020, el gobierno regional de Loreto ha declarado de necesidad pública y prioridad regional el fortalecimiento del sistema de compras responsables o contrataciones de adquisiciones públicas de productos forestales de madera de origen legal por las entidades del sector público asentadas en el departamento de Loreto. Entonces, esto es una primera normativa que está sacando el gobierno regional de Loreto, que ya sacó, perdón, y que actualmente está trabajando el reglamento de esta ordenanza, y lo estamos haciendo un trabajo coordinado con Probosque de USAID,
el cual realmente estamos muy agradecidos por este importante apoyo y soporte técnico que nos vienen dando. De tal manera que nosotros con mucho entusiasmo vemos esta noticia y, como digo, agradecemos a todos los involucrados que están organizando este evento para permitirnos hacer en el Perú y también, por supuesto, en Loreto, la legalidad de la madera sea como tiene que ser, ¿verdad? Y con eso reactivar también el sector forestal. Bienvenidos a todos. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos también a Manuel Noriega, ¿no?, quien señalaba también el potencial de la región de Loreto y el problema de la ilegalidad, pero también mencionaba este gran interés que se tiene por este estudio, ¿no?, que permitirá seguramente reactivar la industria maderera. Ha mencionado este primer paso que ha dado la región sobre esta ordenanza regional 008 sobre la compra de producto forestal de origen legal. Un gran paso. Agradecemos entonces y ahora quiero dar el paso a Víctor Miyakawa, gerente del Programa Forestal de USAID y el Servicio Forestal de los Estados Unidos. Adelante. Gracias, Carlos. Muy buenos días con todos, las autoridades regionales, los colegas que han participado en este estudio, panelistas y todos los que nos acompañan, los gerentes regionales que son los que día a día están en las trincheras batallando todo este tema de reactivación y de mejoramiento del sector forestal. Nosotros desde Forest, que es un programa de cooperación técnica, producto de una alianza entre USAID y el Servicio Forestal, que llevamos varios años en el país, tratando de darle la mejor asistencia técnica posible en el sector forestal a los funcionarios, a las instituciones públicas. No vamos a bajar la guardia y seguir trabajando con ustedes durante este año y los que vengan para poder ayudarlos a medir, estimar y mejorar las condiciones que son en verdad entornos permisibles que deberían desaparecer en torno a la tala ilegal, ¿no? Contamos con varios especialistas, varios profesionales de todos los ángulos que pueden ayudar con este estudio. Ya ustedes lo van a escuchar en los próximos pasos de OSINFOR, y nosotros no desmayaremos en nuestro esfuerzo de darle la mejor asistencia técnica y apoyar a sus especialistas, a sus gerentes regionales y todo lo que tenga que ver en la articulación, que es importantísima en el sector forestal. Si no hay una articulación adecuada, este es un tema, como ustedes pueden ver, que desborda a veces el sector forestal, que involucra a otros sectores, y creo que desde la parte forestal se puede cooperar. Un mercado de 2.200 millones de dólares, que es el de la madera en el Perú, merece la atención y merece el esfuerzo que le están dando. Saludo a OSINFOR, a PCM, a los gobernadores de Loreto, Ucayali y Madre de Dios, por esa visión, por ese empuje, por ese apoyo, en querer mejorar, en seguir mejorando el sector forestal, y estamos acá desde Forest para apoyarnos. Muchas gracias. Gracias, Víctor Miyakawa. Él mencionaba este gran compromiso de asistencia y de articulación que se debe dar en el sector forestal y el compromiso que tiene el programa forestal de USAID. Ahora sí, vamos a presentar estos hallazgos del estudio estimando y mejorando la legalidad de la madera en el Perú, y para ello tenemos la presencia de Guillermo Navarro. Él es oficial forestal para América Latina del programa de la FAO y la Unión Europea sobre aplicación de las leyes, gobernanza y comercio forestal. Y también tenemos a Óscar Santamaría, consultor internacional, a quienes invito a exponer su presentación. Adelante, por favor. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Excelente, excelente. Pues buenos días a todos los presentes y en especial a las autoridades que han podido sacar de su agenda tan ocupada el tiempo para participar con nosotros en este momento. Muy agradecido, y a nombre del programa FAO Unión Europea FLECT, muy contentos y agradecidos por la oportunidad que la PCM y el proyecto Forest
nos han dado para participar en este estudio. Siguiente slide, por favor. Tendríamos que tener la presentación. ¿La estamos viendo? Perfecto. Entonces, muy bien, entonces les voy a presentar, si quieren, el siguiente slide, por favor. Bueno, como ustedes saben, la serie de estudios sobre la estimación y mejora de la legalidad del aprovechamiento de la madera en Perú se dan en el marco de la Comisión Multisectorial e Intergubernamental para el establecimiento de acciones prioritarias para la promoción del desarrollo sostenible en los territorios de la Amazonía. Dicha comisión ha determinado tres grandes acciones. La primera, la necesidad de contar con indicadores para medir el impacto de las políticas y programas del Estado. La segunda, que el Perú debe tener la capacidad de responder a la creciente demanda de madera de origen legal y sostenible, que habilite el desarrollo de una economía forestal que conserve los bosques. Y finalmente, tercero, que también que el Perú tiene la necesidad de desarrollar un método de cálculo de la tala ilegal, pero un método basado en evidencia, ¿verdad? Eso quiere decir que tiene que estar basado en los datos oficiales, tiene que ser un método directo, que sea costo efectivo y replicable por las autoridades forestales para la estimación anual de aquella producción ilegal que se infiltra en las cadenas de valor de la madera legal. Siguiente, por favor. Como podemos ver en la lámina, este indicador tal legal se ha tratado de medir en muchos países de América Latina con muy escasa utilidad. Estos cálculos de tala ilegal en América Latina se caracterizan básicamente por 4 aspectos. Primero, que la mayoría de las metodologías son indirectas. ¿Qué quiero decir con indirectas? Que se hacen con entrevistas, opiniones de expertos, premisas, el uso de proxies y algunos datos estadísticos ya procesados que no pueden ser desagregados. Segundo, que son hechas siempre por entes externos al país, usualmente en el marco de un proyecto y con marcos conceptuales y enfoques muy distintos. Y también que este indicador usualmente tiene poco uso para el monitoreo de la toma de decisiones, la gestión, y ha servido más como para el amarillismo ambiental, ¿verdad? Que en consecuencia más bien ha causado más conflictos y ha generado pérdida de credibilidad en las instituciones forestales y ha tenido la pérdida de credibilidad en la gobernanza forestal del país, ¿verdad? Y otro de los problemas, básicamente, es que no han sido medidos periódicamente. Es por eso que esta vez el Perú ha querido desarrollar un indicador de tala ilegal usando un método directo basado en datos oficiales con un marco conceptual que obedezca a la institucionalidad forestal del Perú y que sirva como instrumento de monitoreo y gestión. Siguiente. Bueno, también tenemos que ver 3 aspectos muy importantes, ¿verdad? Uno es el tema de los avances que ha tenido el Perú, ¿verdad? Que en los últimos años el Perú ha emitido política y legislación que fortalecen la gestión sostenible de los bosques y promueven la productividad legal del sector forestal. Se están en este momento desarrollando sistemas de administración, sistemas de información que permiten la trazabilidad de la madera y hacer controles cruzados y balances y generan valiosa información en tiempo real, en forma creíble y de forma desagregada. Por ejemplo, ya podemos tener información por título habilitante y a futuro muy probablemente vamos a tener información por región para que podamos mejorar la toma de decisiones en los territorios. También tenemos que considerar que tenemos una serie de retos y sobre todo un ajuste de las expectativas. Yo quisiera resaltar 4 aspectos en esta área. Por un lado, se debe tomar en cuenta los recursos financieros y humanos que tienen las autoridades, que son bastante limitados, los problemas de infraestructura y tecnología para gestionar y desarrollar el sector forestal peruano, que
por ende tiene un valioso recurso forestal, ¿verdad? Entonces, también tenemos el reto de desarrollar la capacidad institucional para contar con mediciones periódicas de los indicadores de impacto de políticas. También necesitamos crear un proceso de aprendizaje. Ese es un gran reto, ¿verdad? Ese proceso de aprendizaje para desarrollar indicadores de impacto. Y en este caso, el indicador de la legalidad que se ajuste a la realidad peruana, ¿verdad? Todo esto tendría que estar siempre en un contexto de que Perú tiene que desarrollar un modelo de negocios, un modelo de desarrollo forestal que fortalezca la economía peruana y el desarrollo social del Perú. Y finalmente, tenemos que ajustar las expectativas del cálculo de un indicador de este tipo, ¿verdad? En un contexto de informalidad general de la economía nacional, ¿verdad? Nos llama a la pregunta de cuál es el nivel aceptable para un indicador de tala ilegal, ¿verdad? Considerando que, como dice el MEF, hay una evasión fiscal bastante alta. Por ejemplo, se ha reportado para el mismo año de análisis que el impuesto de ventas tenía una evasión de un 36% y que el impuesto de la renta también tenía una evasión superior al 57%. También nos hablan otros indicadores de la informalidad laboral, que anda en el Perú alrededor de un 73%, donde la rural anda casi en un 96% y la urbana un 67%. Y que la informalidad empresarial nos hablaba las autoridades que una de cada 4 empresas es formal, las otras 3 serían informales. Entonces, ¿cómo poder interpretar un indicador o cuáles serían las expectativas de bajar un indicador cuando tenemos estos contextos de alta informalidad? El otro tema que tenemos que trabajar es cuando tenemos el trabajo con este indicador es hablar de las limitaciones, ¿verdad? No existía anteriormente en el Perú una metodología para calcular un indicador cuantitativo de tala ilegal que permitiera monitorear el impacto de la legislación y, lo más importante, que le apoyara a las autoridades forestales nacionales y regionales una gestión del recurso, ¿verdad? Y que este indicador fuera manejado de forma directa, usando la trazabilidad documental de los flujos de madera. Y creemos que con esta nueva propuesta que estamos haciendo, se irá mejorando con el tiempo y superando este vacío, ¿verdad? Lo que se está presentando hoy es un proceso de aprendizaje, un indicador que va a ir mejorando vayan mejorando los sistemas de información. Yo quisiera en este momento darle la palabra a mi colega Óscar Santamaría para que nos resuma los principales resultados de los estudios. Muchísimas gracias por la atención. Gracias, Guillermo. Entonces damos el paso a Óscar, por favor. Adelante. Óscar Santamaría, nuestro consultor internacional. Le damos el paso para que continúe con la presentación. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Bueno, buenos días con todos. Muy importante la presencia de los gobernadores y o sus representantes. Es muy importante porque ustedes, estas 3 regiones, estos 3 departamentos, significan más del 90% de la madera legal que se procesa en el Perú. Adelante, por favor. Bueno, el método es un método directo, los métodos es un método moderno, los indicadores tradicionales es la comparación entre la oferta, los indicadores modernos es la comparación entre la oferta en el suministro de madera con la demanda de la industria. Hay otros indicadores, como bien lo indicaba, hay otros métodos, como bien indicaba Guillermo, que son indirectos, consulta a expertos, una que se llama matriz insumo, que es comparaciones económicas.
pero los métodos modernos son la comparación entre la oferta y la demanda dentro de un país y entre países, por ejemplo, la comparación entre exportaciones e importaciones. Entonces, este método ya fue desarrollado, fue probado como un piloto en Nicaragua hace unos poco más de 10 años, se adaptó para la realidad peruana y nuevamente se determina el suministro de madera. A ese suministro de madera legal se le resta los volúmenes de extracción no autorizada o aquellos volúmenes que han sido sancionados, y ahí tenemos lo que llamamos la oferta movilizada legal. Por otro lado, se calcula la demanda de la industria primaria y secundaria. En algunos países existen declaraciones de la industria. Todavía en el Perú no está plenamente implementado el libro de operaciones. Entonces se recurre a un diseño estadístico y encuestas, y se hace una extrapolación a la población. La oferta se determinó, como digo, en 9 departamentos, que es más del 98% de la producción nacional, pero los 3 departamentos presentes, Ucayali, Madre de Dios y Loreto, significan el 90, más del 90. Y a nivel de demanda en 12 departamentos, que como bien esos 12 departamentos concentran la mayoría de la población y la facturación. Adelante. Siguiente slide, por favor. Y particularmente para el 2017 se revisaron las guías de transporte, más de 30,000 guías de transporte, los balances de extracción en los sistemas de información forestal de las regiones. En 9 regiones, este trabajo lo hicieron los colegas de USAID y el proyecto ProBosque. A nivel de la demanda, se hicieron entrevistas a las industrias mediante un método científico, y contamos con la participación de 2 estadísticos al más alto nivel peruanos. Se hizo en 12 regiones y se utilizaron bases de datos de la autoridad tributaria, de exportaciones y también bases privadas, así como del CERFO. Por supuesto, la extracción no autorizada, que es un importante avance que tiene el Perú al tener una oficina fiscalizadora, un organismo fiscalizador que en el sistema de verificación de la legalidad hace lo que llamamos auditoría. En un sistema de verificación de la legalidad hay gente que hace administración, hay organizaciones que hacen administración, hay organizaciones que hacen control y hay organizaciones que hacen la fiscalización o auditoría. La que sigue, por favor. Es importante mencionar que la legalidad tiene 2 componentes muy importantes. Primero, el concepto. ¿Qué consideramos que es legal? Por ejemplo, un permiso de consumo doméstico. Eso tiene el origen legal de esa manera, pero el permiso de consumo doméstico en algunos países no permite comercializar esa madera. Si usted la comercializa, se convierte en madera ilegal. Entonces, esa arista del concepto es muy importante. No todos los países y no todas las personas tienen el mismo concepto de madera legal o tala ilegal. Y el otro aspecto que condiciona la legalidad de la madera es el costo. Como cualquiera, las actividades agrícolas, y podemos decir que la extracción forestal, la cosecha forestal es una actividad agrícola, es particular para el sector forestal. O sea, usted no hace un plan de manejo o un PO o para una plantación de caña de azúcar, pero sí se requiere para madera. Eso tiene que ver con los costos de transacción. Entonces ya sabemos que si los costos de transacción, o en este caso el costo de ser legal, son muy altos, eso es un incentivo a la ilegalidad. Entonces hay 6 estudios que acompañan este estudio del índice y el porcentaje. La que sigue, por favor. Bueno, se conformó un grupo independiente de expertos locales, nacionales y internacionales, y se llevó a cabo esta medición se propuso el método, se adaptó el método y se hizo una medición para el 2017. Esto es un parte del equipo que nos acompañó hace un par de años. Adelante. ¿Ya?
El estudio y los estudios fueron sometidos a una revisión de expertos internacionales para asegurar la robustez de los datos y del método. Adelante. Bueno, rápidamente los principales hallazgos para el 2017. La que sigue, por favor. Antes de presentar los hallazgos, es importante mencionar cuál es el ámbito del método, cuál es el ámbito de este estudio del 2017. Al inicio, aquí a mano izquierda de su pantalla, digamos, tenemos la producción forestal. Si esa producción forestal es legal, ingresa a la cadena de valor y va a primera transformación, segunda transformación, etc. Si tenemos que la producción forestal es ilegal por lo que llamamos el abuso de la legalidad, ¿ya? Árboles que fueron cortados en un territorio donde no se había aprobado esa corta. Entonces hay un primer, nosotros le llamamos lavado, o se conoce con el término lavado de madera, que ven ustedes en la parte inferior. Entonces hay un primer lavado que lo conocemos como el abuso de la legalidad, o con los papeles, con los permisos, con lo que me han facilitado los gobiernos, yo abuso de eso e incorporo a la cadena de valor legal de la madera. Hay lo que llamamos madera clandestina, que se maneja en los mercados clandestinos, que nunca sale a la cadena de valor formal, pero utiliza, por ejemplo, la industria para legalizar esa madera. Entonces, el ámbito del estudio y el método lo que permite captar es la madera que ingresa a las cadenas de valor legal formales. Hay una cantidad de madera que se mantiene en la clandestinidad, que no sale a la parte formal. Adelante. El que sigue, por favor. Bueno, para el 2017 estimamos la oferta, el suministro de madera legal, se les segregó lo que ya había sido sancionado y se determinó la demanda, y para todas las modalidades de acceso se estimó que el 37% de esa madera era ilegal. Eso es, también se determinó en lo que llamamos el índice, y el índice es 1.67. Eso significa que por cada camión de madera hay un poco más de medio camión de madera ilegal en el mercado, en las cadenas formales. Adelante. El método también nos permitió desagregar este porcentaje por tipo de título habilitante, por modalidad de acceso al bosque. Acá a mano izquierda tenemos los datos de oferta. La mayoría de la madera, como ustedes ven ahí, el 80%, 46 más 33, viene de concesiones forestales y permisos en comunidades indígenas y campesinas. En el caso de las concesiones forestales, en general, el índice es poco menos del 10%. O sea, tenemos un índice general del 37%, pero en las concesiones forestales ronda el 28%, y en los permisos, que es la mayoría de la madera, la mayoría de la oferta, sale de esos títulos, ahí el índice es menor. Donde se determinó que tenemos más problemas son en este tipo de títulos habilitantes, que aunque significa el 14% y puntos, un 21%, ahí, como ustedes ven, casi llega al 90%. Cuando tenemos un porcentaje del 90%, eso quiere decir básicamente que por cada 8 camiones de madera, 7 son ilegales. Adelante. Antes de pasar al siguiente cuadro, ustedes se preguntarían, señores gobernadores y representantes, el método lo puede hacer por departamento. En este momento, en el 2017 no se hizo. Sí, evolucionando se podría llegar a determinar porcentajes por departamento y por los títulos habilitantes. Para eso hay que desarrollar el método y hay que mejorar la precisión. ¿A qué me refiero con eso? Y ahí es muy importante la participación de ustedes, los señores gerentes y las regiones, hay que determinar cuánto, ya hay que bajarnos a una más micro. ¿Cuánto produce la región y cuáles son los destinos? Y de las otras regiones, ¿cuánto le ingresa y cuáles son los destinos? Entonces hay que precisar el foco. Se puede, pero no se hizo para el 2017. Y
y hay que evolucionar el método. Adelante. Hallazgo de los otros estudios. Bueno, es más barato exportar que importar. Perdón, es más barato importar que exportar. O sea, yo traigo madera del exterior más rápidamente y a menor costo que exportarla. Por ejemplo, en datos de exportación, el 2017, el 43% de las empresas fueron el 43% del volumen de madera y el valor de esa madera fueron 3 empresas. Casi el 90% fueron 26 empresas. En total, según los datos de la SUNAT, alrededor de 350 empresas exportaron en el 2017. Las primeras 300 no llegaron ni a un 4%. Entonces, realmente el sector exportador son relativamente pocas empresas. Y ya sabemos los elevados costos de transporte interno. De Loreto y Madre de Dios al puerto del Callao casi cuesta lo mismo que exportar del Callao a China. Entonces, eso es una limitación importante, como lo mencionó Guillermo, en toda la parte de infraestructura. Adelante. ¿Qué sigue? Bueno, ¿cuánto vale esa madera? Este es el estudio de flujos que los invito a analizarlo. Mire, aproximadamente ustedes, las 3 regiones, producen alrededor de 500,000 de metros cúbicos. Loreto un poquito más, arriba de 600, Madre de Dios un poquito menos, alrededor de 400, un poco más de 400. Esa madera, vamos a decir 500,000 de metros cúbicos entre las 3 regiones, un poquito más Loreto. En promedio anda ahí entre los 88 y los 117 dólares. Eso significa que estamos hablando de 60 millones, de 40 a 60 o más millones de dólares anuales. Si esa madera se procesa y se le da primera transformación, el valor de esa madera puede rondar los 500 dólares, o sea, casi 5 veces eso. O sea, pasamos de 50 millones a 150 millones de dólares. De 80 millones a 105 por 8, 400 millones de dólares. Entonces, es muy importante esa capacidad de agregar valor a esta madera en rollo. Y si la llevamos a una segunda transformación, el valor de esa madera aproximadamente se triplica, pasa de 500 a 1,500 dólares el metro cúbico en un producto de segunda transformación. Entonces ahí hay lo que nosotros llamamos una pérdida de oportunidades cuando no procesamos ese 500,000 de madera, 500,000 de metros cúbicos de madera en rollo. Y la pregunta es, y eso está, y los invito al estudio de flujos, por ejemplo, el 500,000 de madera, metros cúbicos que procesó la región, ¿se procesaron en la región? La respuesta es no. La respuesta hay una pérdida de oportunidades para las regiones de agregar valor. La que sigue, por favor. Bueno, igual con el tema de los empleos, casi hay 100,000 empleos en el 2017 formales, pero vean la importancia de la transformación, de agregar valor. El 80% de los empleos se dan en la industria. Entonces, no solamente agregamos valor, sino generamos empleo y contribuimos a la economía. De esos casi 100,000 empleos, podemos decir que números más, números menos por departamento, por cada uno de esos departamentos pueden haber alrededor de 20,000, 25,000 empleos y multiplicado por 4 son familias que están arriba del límite de la pobreza. La que sigue, por favor. Bueno, creo que Guillermo continúa con esta presentación. Por llevársela a la cama a la primera. Eso contigo, Guillermo, y muchas gracias a los que me escucharon. ¿Qué te hace pensar? Muchas gracias. Son muy interesantes, pero tal vez desde el punto de vista de la presentación, me gustaría solo resaltar las 3 principales conclusiones. Por favor. Agradecería, por favor, si pueden apagar los micros. Sí, las 3 conclusiones principales nos dicen lo siguiente.
Primero, que ya Perú cuenta con un método directo de cálculo de la tala ilegal que es sencillo, robusto y aplicable anualmente usando el volumen real de madera transportada, ¿verdad? La oferta, y una base de datos confiables de madera procesada por las empresas del sector, que sería la demanda. También podemos concluir que la evidencia como un eje prioritario para la toma de decisiones, ¿verdad? Ya se van a tomar decisiones usando la información que el mismo sistema genera, y el estudio identifica con detalle también los vacíos de información y las áreas de mejora que van a permitir ajustar los procesos de recolección de datos y el manejo del sistema de información. Igualmente, de la madera a la medición de la legalidad, ¿verdad? Ese es un tema importante, ¿verdad? Un robusto marco conceptual para el indicador de tala legal, así como un conjunto secundario de indicadores, ¿verdad? Flujos de madera, costos de acceso a la legalidad, dan mejores luces y claridad para reformar la normativa, mejorar la especificidad en la gestión pública de los bosques y eliminar contradicciones y controversias en los usuarios, aumentando así el cumplimiento de las reglas del juego, ¿verdad? Aquí lo que necesitamos es convertir la legalidad en un incentivo. ¿Qué tenemos que hacer, como decía Oscar, para reducir los costos de acceso a la legalidad, para reducir los costos de, de, este, de exportación, para reducir los costos de oportunidad de las reglas del manejo, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer de los bosques un excelente negocio para que todo el mundo se meta ahí y también poder usar el mercado y el aserradero como instrumentos de conservación? Siguiente slide, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, ahí podemos ver, como decía la señora Cintia de la PCM, ya tenemos impactos y acciones en curso. Podemos resaltar 4, pero esto va volando, como decimos. Podemos ya identificar que ya se cuentan con aportes concretos al plan de acción de la Estrategia Nacional Multisectorial de Lucha contra la Tala Ilegal. Ya se inició la coordinación de las acciones entre miembros de la Comisión Multisectorial Permanente de Lucha contra la Tala Ilegal. Y también las autoridades forestales están enfocando esfuerzos de orientar políticas y programas e implementar algunas de las acciones propuestas para los estudios. Igualmente, los sistemas de información están en desarrollo, se están eliminando los vacíos de información, mejorando el valor de la información sectorial, ¿verdad? Esto es importantísimo para poder mejorar la competitividad del sector, mejorar la legalidad, ¿verdad? Y que los costos de la legalidad sea bastante costo efectivo. Siguiente slide, por favor. Este estudio no hubiese sido una realidad sin el apoyo decidido de las instituciones que aparecen en la lámina y de muchos actores y empresas que nos brindaron datos muy valiosos a nombre de los consultores y de las instituciones que apoyaron a hacer este estudio, tenemos que agradecer todo el aporte y el apoyo que se recibió. Siguiente. Bueno, pues agradecerles mucho la atención y aquí quedamos con la presentación, don Carlos. Muchas gracias. Agradecemos mucho a Guillermo Navarro y a Óscar Santamaría, quienes nos han presentado este estudio. Dentro de esta presentación mencionaron el contexto, la metodología, los hallazgos, las conclusiones y estas oportunidades y retos que nos presenta sobre este estudio, estimando y mejorando la legalidad de la madera en el Perú. Para cubrir este tercer bloque de nuestro programa, hemos invitado a 2 especialistas a nuestro panel, quienes responderán a 3 preguntas cada uno de ellos y nos podrán comentar también la importancia y perspectivas del estudio presentado. Quiero presentar en principio a Paola Alfaro Mori, ingeniero forestal con maestría en ciencias ambientales, con más de 15 años de experiencia laboral en temas relacionados a gestión de bosque, cambio climático, crecimiento verde y planeamiento estratégico, responsable de la sistematización del estudio y también colaboró en el desarrollo del mismo. También quiero presentar a Walter Nalbarte Armas, consultor, ingeniero forestal de la Universidad Nacional Agraria de La Molina y con estudios de maestría en especialidad de bosques y gestión de recursos forestales.
más de 40 años de experiencia profesional, habiendo ocupado cargos directivos y ejecutivos de instituciones públicas y privadas de la actividad forestal, principalmente de la Amazonía peruana. Autor y editor de un gran número de publicaciones, amplia experiencia en proyectos de cooperación técnica internacional y ex docente universitario y exfuncionario público. Actualmente, asesor y consultor forestal. Yo quiero entonces ahora dar el paso a Paola Alfaro Mori, a quien le voy a plantear la primera pregunta para que ella también nos pueda ilustrar en este contexto del estudio, ¿no? Paola, desde su perspectiva, ¿por qué es importante para el país la medición del índice de tala ilegal? Sí, bueno, buenos días con todos. Mi agradecimiento a los organizadores por la invitación de participar en este panel y un saludo muy afectuoso a todos los participantes y de manera muy especial a las autoridades de los gobiernos regionales que nos acompañan hoy. Yendo a la pregunta, bueno, yo creo que hay muchas razones por las que podemos decir que esta medición es importante. Lo primero que me viene a la mente es que yo creo que, bueno, para poder enfrentar cualquier problema, cualquier flagelo, cualquier enemigo, creo que lo primero, el paso número uno es conocerlo a profundidad. Entonces hay que saber en qué consiste, cuáles son sus características, cuáles son sus fortalezas, sus debilidades. Y una de las características importantes y en la que nos ayuda justamente esta metodología es en dimensionar el problema, en conocer de qué tamaño es, qué tan grande es, ¿no? ¿Y eso por qué es importante? Porque nos ayuda justamente a construir las estrategias que después nos ayuden a enfrentar el problema y a solucionarlo, ¿no es cierto? Entonces, creo que cuanto más robusta es la información que está detrás de las estrategias, más efectiva es la estrategia, ¿no? Y al mismo tiempo, creo que un índice claro que se vaya midiendo año a año o con cierta periodicidad nos puede ayudar justamente a ver si las estrategias que hemos ideado son realmente las que nos están llevando a los resultados que queremos, ¿no? En base a la observación de cómo se mueve el índice, si se está acercando al lugar que queremos, podemos ver si necesitamos reforzar estas acciones o finalmente cambiarlas por otras que sean más efectivas, ¿no? Entonces creo que ahí radica, por ejemplo, una de las razones por las cuales el Perú debería seguir midiendo este índice, ¿no? Además, como mencionaron Oscar y Guillermo, este es un índice que nos brinda información a partir de fuentes primarias, ¿no? Y esto yo creo que es muy importante en este momento y podría ayudar a eliminar o analizar mejor tal vez otras cifras que se producen a partir de otras metodologías, ¿no? Además, creo que de alguna manera un efecto indirecto de aplicar estas metodologías que nos puede incentivar a llevar un registro ordenado de la actividad forestal en general, ¿no? Tanto a nivel de los gobiernos regionales, del gobierno central, y nos puede llevar a conocer con mayor precisión datos como el volumen real de la madera que sale del bosque, por departamentos, por provincias, por tipo de título habilitante, por especies, etcétera, y también el volumen que entra en las industrias, tanto de primera transformación como de segunda, ¿no? Y finalmente creo que es un índice que nos puede ayudar a mejorar la imagen del país a nivel internacional, ¿no? Porque se nota que el Perú está dando un primer paso fundamental en la lucha contra la tala ilegal, que es justamente conocer a profundidad el problema, ¿no? Y eso es muy importante. El sector maderero a nivel mundial, al menos según datos de la FAO, al 2018 tuvo un crecimiento considerable, el mayor crecimiento de los últimos 70 años, y si bien es cierto, esas cifras se podrían haber visto afectadas con la coyuntura de pandemia, etcétera. No hay motivo para pensar que cuando el mundo logre una cierta estabilidad de nuevo, estas cifras pueden volver a brillar, digamos, ¿no? Y yo creo que el Perú tiene que estar preparado para poder aprovechar este mercado y salir con una oferta de madera legal extraída a partir de un manejo sostenible del bosque, ¿no? Creo que más o menos ahí creo que es lo que radica la importancia de la medición de este índice. Muchas gracias, Paola. Ahora, si me permites, quiero dar el pase a Walter Nalbarte con esta primera pregunta también. Walter, desde su experiencia, ¿cuáles considera usted que fueron los retos más importantes para la obtención de la información de la oferta y la demanda de madera en el Perú? Bien, gracias.
Buenos días con todos y con todas. Un especial saludo a las autoridades regionales y del CERFO que nos acompañan el día de hoy, así como también a los organizadores y reitero a todos los participantes. También yo quisiera dar un agradecimiento a las autoridades forestales que nos acompañaron, porque este estudio se realizó en el 2019 y tuvo el encargo a la Cámara Nacional Forestal de hacer el estudio de lo que se llama la oferta de la madera, y así como también el estudio para aplicación de encuestas, ¿no?, que se hizo a nivel o en forma estadística. Bien, este estudio, reitero, contó con el apoyo de los gobiernos regionales, así también como personal de Probosque, para poder obtener información. Y casualmente, dentro de las principales limitaciones que hemos tenido, es que cuando el estudio se hizo en 2019, encontramos información ya sólida del 2017, ¿no? Nos hubiera gustado encontrar información del 2018 para tener información más fresca. Y también, por otro lado, como el estudio de la demanda se hizo en 2018, tuvimos ahí una diferencia de un año, ¿no? Entonces, eso fue uno de los, digamos, de los principales problemas que hemos tenido. También otros problemas que tuvimos, o otros retos, fue también con la información de los sistemas de información que tienen los gobiernos regionales, como por ejemplo el CIFA. No había información que estaba faltante, también los balances de extracción no estaban actualizados, ¿no? Y por otro lado también a veces había discrepancias con reportes del sistema y las resoluciones de aprobación, ¿no? Entonces había una serie, digamos, de información incompleta que no nos permitía utilizar la información de los sistemas, ¿no? Entonces, de ahí fue de que hemos trabajado con la guía de transporte forestal. El estudio de la oferta tuvo dos enfoques. Uno fue la oferta potencial de la madera, y eso se obtiene, o lo hemos obtenido a partir de todos los volúmenes que estaban aprobados, ¿no?, de los planes operativos anuales, ¿no? Es decir, de las resoluciones de aprobación. Entonces sacamos la información ahí, más los reportes del sistema, y obtuvimos todo lo que estaba aprobado. Eso fue lo que hemos llamado como oferta potencial, ¿no?, porque es lo que se podría colocar en ese año en el mercado. Ahora, la oferta efectiva que llamamos fue a lo que entra al mercado. ¿Y cuál es la madera que entra al mercado? Es la que se transporta, y por eso trabajamos con la guía de transporte forestal, ¿no? Entonces, como la información estaba completa en el sistema de información, hemos ido a cada región y hemos obtenido información. Por eso reitero ahí nuevamente el agradecimiento del personal de los gobiernos regionales que nos apoyaron para poder esta información. Aunque esa información realmente estaba muy dispersa, incluso hemos encontrado casos en que se estaban trasladando, haciendo mudanzas, y la información estaba pues no muy ordenada, y eso realmente ha sido de uno de los problemas que hemos tenido y que lo hemos superado. Bueno, reitero, enviando personal a las zonas y escaneando cada guía de transporte forestal, y esa guía de transporte forestal nos enviaban a Lima para procesarla acá en esta ciudad, ¿no? También otro de los problemas que hemos encontrado es que no existe una correlación de la numeración de las guías, ¿no? Las guías de transporte forestal son emitidas por cada título habilitante, y en otros casos son emitidas por la autoridad forestal correspondiente. Pero cada uno tiene su propio sistema de numeración de guías, ¿no? Entonces no hay una correlación en los números de las guías, y no podríamos decir cuáles son las guías que hayan sido emitidas, incluyendo pues algunas que podrían ser eliminadas por errores o por otros problemas que pueden ser anuladas, ¿no? Pero eso es uno de los problemas que no nos permitía tener ese universo, y hemos tenido que hacer una búsqueda muy exhaustiva realmente para ver cuáles son las guías que realmente se había transportado la madera, ¿no? Y bueno, también con esto la cantidad de guías que hemos procesado es bastante. Hemos tenido que tener realmente ejército de gente para poder acopiar esta información, ¿no? Por otro lado, también en los gobiernos regionales, lamentablemente a veces tenemos personal nuevo, y el personal nuevo se demora, ¿no?, para poder ubicar la información y ayudarnos a tener esta información disponible, ¿no? Entonces, eso realmente es en cuanto a los principales retos en cuanto a la oferta. Por otro lado, también cuando hemos iniciado el estudio de la demanda, que en principio hemos tenido que ver cuál era ese marco muestral, también ahí hemos tenido un problema porque comenzamos a trabajar con información del 2015, ¿no? Y el estudio se hizo en 2019. Entonces, ¿qué pasó en la ya no estaban funcionando por diversos motivos?
Entonces, como el trabajo fue en forma estadística, de acuerdo a esta metodología, al azar se extrae una empresa a la cual hay que ir a encuestar, íbamos al campo, esta empresa no la ubicamos, no existía, y se hacía, digamos, un tiempo bastante largo en ubicarlo, todo el esfuerzo que teníamos que hacer para ubicar esta empresa, y en los casos que ya era imposible de ubicarla, porque ya de repente, como digo, no existía, entonces teníamos que buscar, de acuerdo a la estadística, las que llamamos las empresas o las muestras de reemplazo, ¿no? Y esta muestra de reemplazo no es la que está al costadito de la empresa que estamos entrevistando, es la que estadísticamente nos da, quiere decir que eso puede estar en cualquier lugar. Entonces, también ahí hemos tenido que tener un gran despliegue de personal para poder hacer las encuestas, ¿no? Entonces, básicamente ese problema, y algunas empresas que no quisieron dar información, pero eso no ha sido, digamos, lo más importante, ¿no? Y por otro lado, hubieron también unas empresas que, de acuerdo a la información que nos daba la SUNAT, no correspondían al eslabón, que sí teníamos empresas de silvicultura, empresas de primera transformación y empresas de segunda transformación, y a veces no estaban bien ubicadas, ¿no? Entonces, eso nos ha tenido que hacer algunos reajustes durante el estudio para aplicar las encuestas para el estudio de la demanda, ¿no? Entonces, en términos generales, esos han sido los principales retos que hemos tenido para la ejecución de ambos estudios. Gracias, Walter. Vemos que no han sido pocos los retos, ¿ah? Y ahora quisiera pasar a Paola con la segunda pregunta. Paola, de acuerdo a su análisis, ¿cuáles son los actores claves para la exitosa medición del índice en los siguientes años? Sí, bueno, son varios, yo creo, los actores que participan y de los cuales va a depender el éxito de esta medición, ¿no? En primer lugar, yo mencionaría a los gobiernos regionales, porque justamente ellos, a través de las autoridades regionales forestales, son quienes gestionan el recurso y quienes finalmente brindan la información que es clave para poder aplicar la metodología, ¿no? Porque finalmente la metodología consiste de una fórmula sencilla, que justamente es valiosa porque por su sencillez, pero el reto verdadero es justamente tener la información confiable para poder alimentar la fórmula y que esto nos dé datos que sean precisos, ¿no? Entonces yo creo que en esa línea los gobiernos regionales, que son los que sistematizan la información de las guías de transporte forestal, de los balances de extracción, de los centros de transformación, etcétera, son clave, ¿no? Y creo que deberían recibir todo el apoyo del gobierno nacional, por ejemplo, y a través de instrumentos como el libro de operaciones, como el módulo de control, etcétera, se pueda organizar mejor la información que ellos tienen y se pueda, sobre todo, automatizar para que la medición sea cada vez más sencilla, ¿no? Entonces creo que eso es importante. Por otro lado, por supuesto, las instituciones, las entidades del gobierno nacional, como el CERFOR o SINFOR, porque en ellos finalmente va a recaer el cálculo del indicador a nivel nacional, ¿no es cierto? Y además son los encargados probablemente de adecuar las políticas, directivas, etcétera, para que justamente la medición se haga cada vez más sencilla, que es creo que lo que buscamos, ¿no? Dentro del gobierno nacional también un actor muy importante, yo creo que es produce, ¿no? El Ministerio de la Producción, sobre todo cuando en el futuro querramos medir este índice no solamente en el primer eslabón de la cadena, sino también en el que va de primera transformación a segunda transformación, ¿no? Entonces creo que va a ser muy importante involucrar al Ministerio de la Producción en la medición de este índice para poder llegar a ese eslabón donde según los resultados de la aplicación de esta metodología en otros países, es donde se incrementa la ilegalidad justamente, ¿no? Cuanto más alejado del bosque en la cadena, en otros países lo que se ha encontrado es que se incrementa el índice de tal ilegal. Entonces sería muy importante también para el país medir este índice en esos eslabones en los que ya la industria se atomiza, entran a jugar muchas más empresas pequeñas, microempresas, y donde el Ministerio de la Producción ya empieza a jugar un rol también muy importante, ¿no? Entonces creo que ellos se deberían involucrar también en determinado momento para la medición del índice, ¿no? Y finalmente el sector privado responsable, los titulares de los títulos habilitantes y otros miembros de la sociedad civil del sector privado creo que también pueden aportar a través de sus reportes puntuales y completos de su actividad, que creo que va a ser muy importante para justamente tener esa información que meter a la metodología para poder obtener un
una cifra que sea lo más cercana posible a la realidad, ¿no? Gracias, Paola. Tú has mencionado a diferentes actores, pero has empezado por uno de los actores también bastante importante, que son los gobiernos regionales. Y creo que estamos un paso adelante, ¿no? Porque los gobiernos regionales en su presentación no solo han mencionado el potencial que tienen sus regiones, sino que además han destacado la importancia de estos estudios y de los que posteriormente se puedan hacer. Entonces, vamos por buen camino, creo yo. Walter, a partir de la gestión de la información que estuvo a cargo, ¿qué se debería considerar para garantizar una adecuada y oportuna sistematización de la información de la oferta y la demanda? Bien, sí, ahí lo importante es tener información, ¿no? Tal como ha precisado también Paola, pero también tener información de referencia que sea del mismo año. Si, por ejemplo, ahora estamos trabajando en 2021, deberíamos trabajar información del año pasado, del 2020, ¿no? Tanto lo que sea la oferta como lo que es la demanda. Entonces, en cuanto a la oferta, sí es importante tener todo el apoyo ahí de los gobiernos regionales para tener la información actualizada, tener un buen archivo, de tal manera que cuando ya se haga el estudio sea, digamos, un poco más fácil para poder trabajar esa información, ¿no? Ya tenemos la experiencia ahora de haber trabajado hace 2 años, creo que ahora podemos ser más eficientes, ¿no? Y tener la mayor también disponibilidad de la guía de transporte forestal, porque en el estudio que hemos hecho, muchas de las guías no las hemos podido encontrar en forma física, ¿no? Entonces, sí que los gobiernos regionales, por favor, que tengan un buen archivo, ¿no? Para tener tanto la información de la guía de transporte forestal en forma física, como también estas pasadas a la base de datos. Igual también las aprobaciones de las resoluciones, ¿no? de los planes operativos, también pasarlo a sistema de información para tener esta información digitalizada. De tal manera que de repente nosotros, por un trabajo ya de aproximación, podríamos constatar, verificar que ha sido bien ingresada la información, ¿no? Y poder hacer ya de repente esos estudios que, como dicen, como comenzamos a hablar al inicio de la presentación, que se dijo que se ha demorado como 1 año, entonces realmente el trabajo podríamos hacerlo ya más eficiente y en menor tiempo, ¿no? En ese sentido, las coordinaciones con los gobiernos regionales, con las autoridades, es fundamental para acelerar este proceso, ¿no? Y también en cuanto a lo que es para el estudio de la demanda, definir bien el marco muestral, tener también información lo más reciente de la SUNAT, ¿no? Como también, por ejemplo, que nos tengan la dirección, porque cuando hemos iniciado el trabajo la vez pasada, nos dieron las empresas, pero no teníamos las direcciones, entonces no sabíamos cómo llegar, fue todo un problema. Sin embargo, después ya hemos podido tener las direcciones que la tienen en la SUNAT, entonces es importante tener este marco muestral. Y no solamente de las micro y pequeñas empresas, sino también de las medianas y de las grandes empresas, porque habían empresas que no habían sido identificadas por la SUNAT como tal o estaban pues en otro SIU, ¿no? Entonces hay que recurrir a otras fuentes como la de ADES, el TOD 10.000, el CERFO, etcétera, que pueden apoyar para tener todo este marco muestral y tener una buena información, ¿no? Asimismo, también hay empresas que no solamente están en silvicultura, ¿no? O en la parte del manejo forestal, sino también están, además del aprovechamiento forestal, hacen primera transformación, hacen segunda transformación, algo que no visualizamos al inicio. Entonces ahora habría que tener formatos para poder diferenciar y aplicar estos formatos a estas empresas que son eslabones o tienen varios eslabones de la cadena de valor de la madera. Entonces, por ahí podemos ir ya trabajando, tomando la experiencia y garantizar pues una adecuada gestión para la sistematización. Gracias, Walter. Creo que con lo que mencionas nuevamente resalta el protagonismo de los gobiernos regionales, ¿no? Y la importancia que ellos tienen en este proceso. Ahora quisiera preguntarte, Paola, desde tu experiencia, ¿cuáles son los aspectos claves a mejorar para simplificar y hacer más precisa la medición? Sí, bueno, además de involucrar a otros actores como el Ministerio de la Producción, que ya mencioné antes, ¿no? Para poder llegar con la medición hasta el final de la cadena de valor de la madera, digamos, creo que se podrían también hacer otros estudios complementarios con metodologías, tal vez complementarias diferentes, para medir, por ejemplo, ese flujo clandestino de madera del que hablaba Oscar cuando mostró los resultados. Creo que eso nos va a dar una idea más clara de cuál es el volumen ilegal que se comercializa, ¿no? Cuando hablo de madera clandestina me refiero a la que no se llega a lavar
y se mantiene ilegal hasta el final, hasta el consumidor final, digamos, ¿no? Entonces creo que es razonable, creo que pensar de que este volumen no necesariamente es poco, sino que es un volumen considerable y creo que también debería ser medido, ¿no? Además de eso, creo que automatizar la medición cada vez más, creo que nos va a ayudar muchísimo. La idea es que esta medición no cueste mucho trabajo. O sea, ahí radica justamente la importancia de un buen indicador, ¿no? Cuanto más fácil de medir sea, mejor. Y creo que es a eso lo que tenemos que apuntar, ¿no? A que toda la información esté automatizada para que cada vez sea más fácil llegar a conocer el índice de tal ilegal año a año, ¿no? Y finalmente creo que un aspecto clave que también es muy, muy importante que se toca en uno de los estudios es el aspecto conceptual, ¿no? Justamente yo creo que empecé mi intervención diciendo que lo más importante es conocer el problema a fondo y creo que es importante también definirlo, ¿no? Necesitamos un concepto claro de tal ilegal que esté dentro de la legislación nacional. O sea, si bien el concepto está tocado dentro del ámbito penal, creo que eso se tiene que llevar también por ejemplo, a la ley forestal, a sus reglamentos y definirlo con mucha claridad. Cuando hicimos el estudio vimos que hay varios puntos de controversia, aunque parezca mentira, a la hora de pensar en una definición de tal ilegal, ¿no? Por ejemplo, si el cambio de uso del suelo no autorizado va a entrar dentro de lo que es tal ilegal o no, o solamente cuando la madera que se saca de ahí se comercializa, o siempre va a ser considerado como tal ilegal. Otro aspecto es el de los pequeños extractores, que pueden ser ilegales, se les va a considerar como informales o como ilegales en general. ¿Qué es lo que define, por ejemplo, a un pequeño extractor? ¿Cuándo vamos a considerar que lo es y qué tratamiento se le va a dar? ¿Cómo se va a tratar, por ejemplo, los errores comunes que se cometen a la hora de manejar un recurso tan complejo como es el forestal? ¿Eso va a ser de frente considerado como tal e ilegal o se le va a dar otro tratamiento? Y como ese hay varios puntos que hay que tocar, creo que idealmente a través de un proceso participativo para llegar a una definición que sea clara y que nos ayude también a resolver el problema, ¿no? Creo que lo más grave es que cuando tenemos ambigüedades, cuando los procesos pasan por demasiada discrecionalidad, etcétera, entonces yo creo que tener claridad en los conceptos, creo que es algo que también ayudaría mucho a mejorar la medición del índice y en general para la lucha contra la tala ilegal, ¿no? Gracias, Paola. Creo que nos has mencionado 3 puntos bien importantes para los próximos estudios, como tú lo has mencionado, el aspecto conceptual, automatizar la medición y otros estudios complementarios también que se puedan tener, ¿no? Entonces, muchas gracias por ello. Ahora quiero terminar esta ronda de preguntas con Walter, ¿no? Walter, desde su perspectiva, ¿qué información adicional se debería considerar para futuro análisis de la oferta y la demanda de la madera en el Perú? Sí, ahí estamos viendo la importancia que tienen los flujos, ¿no? de la madera, cómo siguen desde que sale del bosque, digamos, hacia el mercado. Nosotros en esta etapa del estudio hemos trabajado con la oferta a nivel de la guía de transporte de trozas, ¿no? Es decir, pues de la madera que sale del bosque hasta el centro de transformación. Pero para trabajar en los flujos podemos también aprovechar la guía de transporte forestal que emiten los centros de transformación, es decir, de la madera ya transformada. Entonces, esa información también lo tienen los gobiernos regionales, la tienen las empresas, están en la guía de transporte, entonces podemos también analizar esta información y ver ahí los flujos, ¿no? Para ver hacia dónde se va la madera, cuáles son sus destinos, los volúmenes y las especies, ¿no? Creo que con esta metodología podríamos tener información más precisa sobre el tema que estoy tocando, ¿no? Después, por otro lado, también el estudio de la demanda, si bien es cierto que se realizó casi con un 93% de la demanda nacional del país a través del análisis de 12 departamentos, creo que meritaría hacer un esfuerzo adicional para también aplicar encuestas en los otros departamentos, en los otros 12 departamentos, de tal manera que tendríamos ya la demanda al 100%, ¿no? Creo que con estos 2 aspectos serían importantes trabajar próximamente. Muchas gracias, Walter. Gracias también a Paola, a nuestros panelistas que el día de hoy nos acompañaron y nos dieron luces, pero también nos aclararon el panorama de la presentación que se ha tenido sobre este estudio. Ahora, es importante conocer y saber, digamos, qué pasos se van a seguir, ¿no? Porque este estudio
no tendría mucho valor si solo lo dejamos como un estudio y como una información. Necesitamos saber qué vamos a hacer con ello, qué podemos hacer con ese estudio, con esos datos. Entonces, para ello, yo voy a invitar, para conocer estos próximos pasos a seguir, después de lo presentado anteriormente, voy a invitar a David Blas, director de la Dirección de Evaluación Forestal y de Fauna Silvestre, organismo de supervisión de los recursos forestales y de fauna silvestre, el OSINFOR. Adelante, David. Gracias, Carlos. Antes de dar a conocer cuáles van a ser estos siguientes pasos a seguir luego del estudio que ha sido presentado el día de hoy por los consultores, Óscar Santamaría y Guillermo Navarro, ¿no? Quiero extender mi saludo a todas las autoridades que el día de hoy nos acompañan. En realidad nos honran con su presencia. Sabemos de la agenda muy recargada que están viviendo el día de hoy por la problemática que se vive después de la pandemia, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo quería expresar también, además, que nosotros como SINFOR recibimos con mucha responsabilidad este encargo que la Presidencia del Consejo de Ministros nos da, el de conducir los siguientes estudios de la estimación de la tala y comercio ilegal de la madera en el Perú, ¿no? Entonces, como se ha hecho referencia y hemos escuchado pues tanto a los consultores como también a nuestros panelistas, ¿no? de la relevancia y de la importancia que tiene este estudio. Entonces, en ese sentido, yo ahora quiero compartir cuáles serían estos siguientes pasos a seguir para poder, digamos, llegar pues hasta fin de año con el estudio para el 2018. Adelante. Siguiente, por favor. Siguiente. Bien, entonces nosotros como SINFOR pensamos de que el primer paso y el paso clave y fundamental es primero conformar un equipo interinstitucional. Como bien lo han señalado nuestros ponentes, tiene que haber, digamos, una conformación interinstitucional. En este caso nosotros consideramos que debe haber 4 niveles de equipos, o 4 equipos, digamos, que tienen características bastante importantes. El primer equipo, que nosotros le denominamos equipo operativo, es el equipo, digamos, que va a ser el equipo clave en este caso para poder gestionar la información, y no solamente gestionar, sino va a tener, digamos, que procesarla, sistematizarla y analizarla, ¿no? Y aquí es donde, digamos, fue un rol importante los gobiernos regionales, ¿no? A nivel nacional, porque son ellos, pues, los que generan la información. Entonces, por eso nosotros hemos considerado que el equipo operativo tiene que estar conformado por representantes de los gobiernos regionales, en especial de los principales gobiernos regionales que generan mayor volumen de información, ¿no? Pero también sin descartar, y también nosotros hacemos la invitación en este caso, que la autoridad nacional va a ser parte también de este equipo operativo. Asimismo, también consideramos que tiene que haber un equipo estratégico, ¿no? Este equipo estratégico que va a permitir, digamos, poder desanudar cualquier desaveniencia, cualquier, digamos, situación que podría, ¿no? Que podría, digamos, limitar o podría, digamos, evitar que este trabajo sea de manera fluida. Entonces, el equipo estratégico va a estar conformado por la alta dirección de OSINFOR, pero además también vamos a tener la participación de la Presidencia del Consejo de Ministros, y además también vamos a tener la participación de la Comisión Multisectorial, ¿no? Como se ha dicho también acá en el evento, el indicador, digamos, el resultado de este indicador ya es parte, ¿no? de la estrategia nacional de lucha contra la tala ilegal. Por lo tanto, vamos a tener la participación seguramente muy importante de la Comisión Multisectorial de lucha contra la tala ilegal. Bien, entonces, pero no es suficiente, digamos, contar con estos equipos. Por lo tanto, es necesario tener también un equipo revisor. Este equipo revisor va a tener la tarea de, digamos, de revisar el estudio, ¿no? El trabajo que va a hacer el equipo operativo, ¿no? Va a tener, digamos, que verificar cómo es que se llevó a cabo, cómo se ha desarrollado, cómo se ha establecido y cómo se ha procesado la data. Entonces el equipo va a garantizar la eficacia o la eficiencia, digamos, de este trabajo del equipo operativo, ¿no? Para evitar, digamos, cualquier inconveniente o cualquier, digamos, error que pueda haberse cometido en este primer nivel. Pero además también nosotros consideramos que tiene que haber un equipo consultivo, ¿no? Un equipo de más alto nivel que permita aclarar o resolver algunas preguntas o dudas que se vayan a generar durante el proceso de la elaboración del estudio. Siguiente, por favor. Bien, entonces, una vez conformado ya el equipo interinstitucional, un equipo que va a estar conformado por colegas que de hecho conocen la información en sus diferentes oficinas, entonces es necesario elaborar ya un plan de trabajo, ¿no? Un plan de trabajo que permita definir las actividades, ¿no? Las actividades
pues que nos van a conducir a desarrollar este estudio para el 2018. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros hemos venido coordinando y conversando con los expertos, y como lo han señalado también nuestros panelistas, que este estudio del 2017 llevó casi un año de arduo trabajo, consideramos nosotros que con la experiencia ya de este estudio podríamos llevarlo a cabo en 7 meses, ¿no? Claro, obviamente contamos nosotros desde ya con el apoyo y la colaboración de los gobiernos regionales para que este proceso sea bastante más rápido, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Entonces, una vez que tengamos ese plan de trabajo, lo que queramos es simplemente, digamos, empezar a trabajar, empezar, digamos, a implementar esas actividades. Pero además nosotros sabemos, si bien es cierto ya los consultores conocen muy bien la dinámica de cómo se llevó a cabo este estudio, pero nosotros como Estado deberíamos, ¿no? En este caso nosotros planteamos que tenemos que tener un procedimiento establecido, ¿no? Es decir, un punto de inicio y un punto final, donde todas las instituciones, cómo nosotros articulamos para poder, digamos, llevar cada año, ¿no? De manera automatizada, ya de manera un poco más dinámica, más rápida y eficiente, cada estudio de cada año, ¿no? Entonces, por eso es importante que vamos a trabajar, en este caso, un procedimiento que va a definir aquellos pasos que nos van a facilitar esa implementación, ¿no? Para los siguientes estudios de aquí hacia adelante. Siguiente, por favor. El paso número 4 es el paso que ya nuestros panelistas nos han recalcado, digamos, en reiteradas veces, de que es quizás uno de los pilares más importantes de este estudio, ¿no? Porque sin información, obviamente que no vamos a concluir con este estudio. Y ahí donde nos daban ciertas, digamos, input del trabajo que ellos, de la experiencia, de los retos, de aquellas debilidades que ellos han advertido durante la gestión de esa información para poder trabajar el estudio de 2017. En ese sentido, nosotros consideramos de suma relevancia la participación y la colaboración de los gobiernos regionales y también de la autoridad nacional a través de sus administraciones técnicas que están a cargo bajo el CERFOR, ¿no? Entonces, en ese sentido, es clave la participación, como se ha dicho, de nuestras autoridades regionales forestales de fauna silvestre a nivel nacional para poder contar con esa información de manera oportuna. Siguiente, por favor. Y finalmente ya una vez, digamos, que tengamos el equipo de trabajo, ya tenemos el plan de trabajo, ya hemos establecido ese procedimiento para poder seguir todas esas etapas, digamos, ¿no? Del desarrollo de este estudio, y ya tenemos la información, entonces ya seguramente nuestros equipos van a procesar esa data, van a elaborar el estudio, y entonces viene ya la etapa, digamos, de la socialización del estudio. Entonces nosotros creemos ahí que tiene que haber 2 niveles de socialización de este estudio de 2018. Lo primero tiene que ser a nivel estratégico, ¿no? Para aquellas autoridades que definen las políticas, los planes y las estrategias a nivel nacional, ¿no? Son los que nos dan, digamos, esas políticas clarísimas para poder, digamos, implementarlas. Y a nivel operativo habrá que también tener otra socialización de aquellos tomadores de decisiones, pero que ya implementan estas políticas, estos planes y estas estrategias. Como bien se ha dicho, ya este índice ha sido, digamos, considerado dentro de la estrategia de lucha contra la tala ilegal, y por lo tanto, ¿no? Consideramos nosotros que estos 2 niveles nos van a dar, pues, ese feedback, digamos, para que nuestras diferentes autoridades en los diferentes ámbitos puedan, digamos, tomar como referencia esa información y pues puedan mejorar la gestión y puedan definir también sus políticas, sus planes, sus estrategias, ¿no? Entonces, Carlos, estos son los 5 pasos que nosotros como, digamos, como OSINFOR, como coordinadores de llevar a cabo este estudio, ¿no? Por encargo de la Presidencia y Consejo de Ministros, compartimos con nuestras autoridades regionales y con nuestra autoridad nacional a fin, pues, de contar con su apoyo y contribución en este proceso. Muchas gracias, Carlos. Adelante. Gracias, David. Creo que has mencionado aspectos muy importantes. Aparte de estos 5 pasos que parecen bastante prácticos, también has mencionado esa corresponsabilidad que existe, ¿no? Y el compromiso también de los gobiernos regionales, que de hecho, como dije al inicio, ya estamos un paso adelante, pero ya están presentes, han mencionado la importancia también de este estudio. Finalmente, y para cerrar el evento, quisiera invitar a Javier Paulini, subsecretario de Desarrollo Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros. Por favor, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Un gusto. Bueno, igual para mencionar ya lo que han venido mencionando los panelistas, ¿no? Y creo que hay un tema muy importante y es que además los que trabajamos con efectivamente información y datos, ¿no?
Las metodologías pueden ser, y de hecho, efectivamente, este ha sido un esfuerzo muy bueno por tener una metodología, digamos, muy avanzada, efectivamente, ¿no? Ya lo han mencionado, efectivamente, todo lo que se ha planteado y cómo es que esta metodología va a la vanguardia, pero una de las cosas que sabemos nosotros, los que trabajamos con información, es que la metodología no lo es todo, ¿no? La parte importante, efectivamente, son los datos, es la información que tiene que ser procesada. Y ahí los gobiernos regionales tienen un papel fundamental, ¿no? Bien lo mencionó hace un momento Paola, ¿no? Hay la necesidad, efectivamente, de ir avanzando, ¿no? En esa sistematización de información, de hacer más ordenados estos datos, de cada vez automatizar mucho más esta información, y eso es sumamente importante. Creo que tenemos una agenda ahí, y que este estudio ayude también en esa sistematización de información, para tener data más ordenada y cada vez la data más reciente para poder hacerlo, ¿no? Entonces ahí hay un reto sumamente importante. Efectivamente, los gobiernos regionales tienen ahí un rol importantísimo. Y lo otro que quiero resaltar es que efectivamente aquí, digamos, este estudio, ¿no? En realidad es, como vemos, el resultado de la coordinación que debe existir efectivamente en las políticas entre todos los niveles de gobierno y también diferentes instituciones del sector, de los sectores, ¿no? Ya lo mencionó también Paola hace un momento, que, digamos, hay todavía la necesidad de incorporar incluso, por ejemplo, más a Produce. Hay que mirar efectivamente, digamos, esas coordinaciones que se tienen que hacer, ¿no? Y ahí creemos que efectivamente desde la PCM tenemos que cumplir un rol, ¿no? Y ahí nuestro compromiso, efectivamente, de seguir participando en un rol más articulador y ayudar a que efectivamente digamos, esta medición sea una medición más regular, y que cuando se requiera efectivamente esa articulación que debe existir, podamos ayudar en ese proceso de articulación, ¿no? Y la tercera, y lo más importante, creo, es, ya lo han mencionado también, tenemos que hacer que esta información efectivamente se use, ¿no? La idea no es tener una medición, no solamente por tener una medición, sino la idea es cómo es que estas mediciones nos ayudan efectivamente a mejorar esa política pública, ¿no? Cómo nos ayudan a identificar esos problemas y qué cosas en realidad debemos hacer efectivamente para comenzar a disminuir efectivamente estos. Y ahí me parece que un reto fundamental, y esperemos que este año, ¿no? En esta medición, que tenemos que hacer es, claro, ir bajando un poco más de nivel, ¿no? O sea, no solamente quedarnos en el nivel nacional, que está muy bien, efectivamente, pero tenemos que ir a bajar a niveles más departamentales. Finalmente, muchas de nuestras intervenciones se dan efectivamente más a nivel de territorio, más a nivel de regiones. Entonces tenemos la necesidad de bajar más ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque nuevamente, la idea es que la información la podamos usar para tomar decisiones, para mejorar efectivamente las condiciones de vida de las personas, ¿no? Y la idea es que esta información nos ayude efectivamente a, digamos, administrar mejor la información, a mejorar políticas públicas para la reducción de este porcentaje de tal ilegal, y ver cómo efectivamente se pueden hacer más efectivas, ¿no? Estas políticas de desarrollo en general del país y en particular de la Amazonía. Bueno, eso, yo quería mencionar eso. Muchas gracias. No, muchas gracias, Javier Paulini. Y ahora sí quiero invitar también finalmente a Lucety Ullilén, jefa del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, OSINFOR, para darnos sus últimas palabras y cerrar el evento. Adelante. Okay. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Ya estamos llegando al mediodía y yo realmente quería agradecer especialmente que esta mañana ha sido muy importante para todos nosotros, porque hemos contado con la presencia de los representantes de los presidentes de los gobiernos regionales, del señor Luis Guillermo Hidalgo Kimura, ¿no? Presidente del gobierno regional de Madre de Dios, así como también del representante de Ucayali, el señor Francisco Peso, y por otra parte del gerente general de Loreto, del gobierno regional, del señor Manuel Noriega, ¿no? Entonces, así como también han estado los funcionarios presentes, ¿no? De la presidencia del Consejo de Ministros, que trabajan conjuntamente con el viceministro
Edgardo Cruzado, que es de gobernanza territorial, ¿no? Tanto a Axindia Arguedas como a Javier Paulini, ¿no? Él en esta oportunidad realmente no ha podido estar presente porque justamente se encuentra coordinando con el gobernador de Loreto, que está en este momento allá con el tema que es prioritario en este momento con relación al tema de las vacunas, ¿no? Entonces, también dar las gracias a los expertos internacionales, ¿no? Al señor Guillermo Navarro, así como también a Oscar Santamaría, que son expertos internacionales que además son los que, además que han realizado la presentación el día de hoy, también ellos fueron los que realizaron el estudio. Pero hemos tenido también, y han podido escuchar, y de ahí mi agradecimiento también a Paola Alfaro, así como también a Walter Nalbarte, quienes han sido la contraparte peruana, que son profesionales, que realmente nos han contado el día de hoy cuáles son esas peripecias que han tenido que pasar, porque a veces es muy difícil para poder recolectar cuando no tenemos la información en plataformas que nos puedan ayudar para contar más fácilmente y tener que buscar, ¿no? Entonces, creo que esa presentación del estudio, conjuntamente con el compromiso de los gobernadores, lo que nos han contado Paola y Alfaro, nos ayudan realmente cómo es que vamos a desarrollar estos trabajos, que los ha mencionado, cuáles son esos pasos siguientes. También David, como líder, que va a ser el coordinador dentro de OSINFOR, ¿no? Para desarrollar este trabajo con mucho compromiso, con mucha responsabilidad de lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, mi agradecimiento, vuelvo a reiterar, a todos especialmente. Asimismo, ha sido muy importante escuchar, ¿no? A Marco Enciso, ¿no? Quien es el gerente general de Política y Competitividad del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, quien ha participado en esta reunión en representación del director ejecutivo, ¿no? Él ha tenido que retirarse. Sin embargo, acá también hemos contado están presentes los equipos técnicos de las gerencias forestales del servicio del CERFOR, así como también de los INFOR, realmente quienes están siempre, ya lo señaló Javier en su última participación, este trabajo es un compromiso que tenemos como sector forestal en el país. Nadie, ni OSINFOR, ni CERFOR, ni los gobiernos regionales, podemos decir, yo soy solito el dueño de este proceso. Todo es un trabajo en conjunto, es un trabajo articulado. Las políticas públicas son una forma que tenemos que desarrollar este trabajo. Y creo que las oportunidades, ya lo señaló uno de los gobernadores justamente, que estamos hablando casi del 72% de los bosques de la Amazonía que se encuentran en las 3 regiones, Loreto, Ucayali y Madre de Dios. Entonces, es una buena oportunidad que ya tengamos el estudio, que ha sido gracias al entendimiento de estas necesidades que han surgido en los gobiernos regionales y que la presidencia del Consejo de Ministros lo toma en sus diferentes temas de lo que son de la gobernanza territorial, ¿no? Entonces, se ha podido concretar este estudio gracias a la asistencia técnica y al acompañamiento del proceso, ¿no? Del Servicio Forestal de Estados Unidos, del programa Forest de USAID y del Servicio Forestal de Estados Unidos, ¿no? Entonces, esa asistencia y ese acompañamiento para que nos ayuden realmente a implementar este estudio ha sido clave, ¿no? Entonces, eso para poder realizarlo. Ahora sigue un segundo momento que tenemos que implementar, ya teniendo un estudio de una metodología, que es lo más importante de este estudio, ¿no? Es como ahora, a través de este encargo que ha sido dado por la presidencia del Consejo de Ministros a OSINFOR, ¿no? Dentro del marco de sus competencias y también como miembro como Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial Permanente de Lucha contra la Tala Ilegal, desarrollamos este trabajo en conjunto, ¿no? Es un compromiso que tenemos como país, los gobiernos regionales, la Autoridad Nacional Forestal de nuestro país y nosotros como OSINFOR.
ahí las oportunidades ya lo han señalado tanto Paola como Walter, ¿no? Y también los mismos expositores, ¿no? Guillermo y Oscar, que una vez que pasemos estos problemas y seguramente que reprobemos la normalidad, se van a presentar estos indicadores, como decía Paola, van a volver a brillar, porque ya lo hemos alcanzado y podemos continuar mejorando. Las cifras, las estadísticas de nuestro trabajo que desarrollamos en cifras en OSINFOR, hemos estado mejorando hasta el 2019, el 2020 y 2021 son los problemas que tenemos en este problema por la pandemia, ¿no? Entonces, oportunidades para llegar al mercado. También uno de los gobernadores señaló que tienen ya unas ordenanzas que están en el marco, ¿no?, de las compras públicas del Estado. Ese es el mercado más cercano que tenemos y después, a medida que vayamos mejorando esta medición de lo que vamos a tener, estos indicadores, esas oportunidades del mercado internacional se van a presentar, ¿no? Entonces, deberemos que celebrar que realmente que contamos ahora con una metodología que se puede seguir mejorando, corrigiendo, etcétera, pero tenemos que implementarlo. Si no lo implementamos, no podemos decir cómo tenemos que seguir corrigiendo, cómo tenemos que seguir mejorando. Y lo que decía, ¿no?, a su vez, tanto Walter como Paola, ¿no? Si no tenemos esta información ordenada, etcétera, no nos permite desarrollar. Entonces, si es que implementamos, nuestro pedido es, y siempre lo hemos señalado, que el trabajo colaborativo, coordinado y en conjunto es lo que nos puede ayudar a seguir contribuyendo y mejorando nuestro sector forestal de nuestro país, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Han estado los gerentes forestales de las regiones participando con sus equipos y nosotros como SINFOR, siempre al servicio de lo que podamos trabajar en conjunto, siempre vamos a estar llenos para desarrollar este trabajo, ¿no? Muchísimas gracias a todos los que hemos participado en esta reunión, al equipo de OSINFOR también, porque hemos estado pensando en cómo deberíamos llegar a la mejor forma de desarrollar este trabajo, ¿no? Entonces, reiterar nuestro agradecimiento al programa Forest, ¿no?, de USAID y el Servicio Forestal de Estados Unidos, a Víctor Miyakawa, que está muy involucrado en este trabajo y nos motiva realmente para seguir desarrollando, porque los compromisos que muestran los gobernadores, que muestran Paola, Walter y mismo Guillermo y Oscar, ¿no es cierto?, y de todos los que estamos presentes, realmente nos motiva a seguir continuando con este trabajo que contribuya a nuestro sector forestal de nuestro país, ¿no? Muchísimas gracias, Carlos, a ti, al equipo de comunicaciones, a David y a todo su equipo que hemos estado participando en esta reunión. Y muchas gracias a todos por esta reunión del día de hoy, que ha sido bastante importante contar con el realce de los gobernadores de Loreto, Ucayali y Madre de Dios. Muchísimas gracias a todos. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, damos por clausurado el evento. Pediría si nos podemos poner todos nuestra cámara para la foto final, por favor. Jocelyn. Un momento, por favor. Invitamos, por favor, a que prendan sus cámaras para poder evidenciar el evento del día de hoy. Muchísimas gracias, Marcial, a Harry Pinchi y también a Manuel Tan, realmente por todas las coordinaciones. Gracias, verdad, por su tiempo, Marcial, a Manuel, etcétera, y también a Harry Pinchi, que lo estoy viendo en este momento. Muchísimas gracias, bueno, y a todos por su tiempo, realmente, ¿no? Gracias a ti, Lucetti. A ustedes. Gracias, Lucetti. Muchísimas gracias. Gracias. Ajá. Víctor, muchísimas gracias. Lo estoy viendo hoy, Víctor Merino también. Muchas gracias, Víctor. Están los ATFs Lima. Sí, las
Gracias también del equipo de Serfor, sí, he visto ahí a varios, muchísimas gracias. Jocelyn, cerramos entonces con la foto final. Sí, ya tenemos las capturas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. gracias. Gracias a todos. Saludos. Kelly Sodre, muchísimas gracias. Saludos, Seti. Nos vemos. Chao, chao. Oye, gracias, gracias. Está bien. Gracias, Javier, gracias. Gracias, Walter, gracias. 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 Chao. Señor gobernador, muchísimas gracias. Gracias, Víctor. Gracias. Señor Walter, gracias. Gracias, Paulita, gracias. Gracias, Walter. Oscar. Muchas gracias. Gracias, Oscar, gracias. Muy bien, David.